Bienvenido otra vez al podcast Oye la Palabra de Dios. Estamos considerando algunas metáforas de la Biblia, cosas a que la Biblia es comparada. Hoy vamos a ver cómo la Biblia es comparada a lluvia. Y el texto bíblico que vamos a considerar hoy se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 55. Los versículos 10 y 11. Oye la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Consideremos primero de dónde viene la lluvia y de dónde viene la palabra de Dios. El versículo 10 nos dice acerca de la lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Esto no es difícil, sabemos muy bien que la lluvia desciende de los cielos. Y el versículo 11 nos dice que así será mi palabra que sale de mi boca. La Biblia es la palabra de Dios, que viene de Dios que está en los cielos. Si nosotros queremos saber la verdad acerca de Dios y acerca de todo lo demás, solo podemos tener ese conocimiento si Dios lo revela a nosotros. Necesitamos que Dios nos da su palabra. Y lo bueno es que Él sí se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Allí encontramos todo lo que necesitamos saber para esta vida y para la eternidad. No tenemos ninguna otra manera de conocer y entender a Dios sin su revelación a nosotros, sin su palabra que Él nos ha dado. En Isaías 55, los versículos 8 y 9, que son los versículos anteriores de los que hemos considerado, Dios nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que vemos que no podemos conocer ni entender a Dios solo por nuestros propios pensamientos, porque Él es mucho más alto que nosotros y sus pensamientos muchos más altos. Necesitamos que Dios se revela a nosotros, y Él lo ha hecho por medio de su palabra. Una otra cosa que vemos en esos versículos es que las palabras de Dios no son palabras vacías. Leemos en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá. Y después dice en versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando está lloviendo, es imposible impedir la lluvia caer sobre la tierra. Sí podemos abrir nuestros paraguas para que nosotros no nos mojamos, pero la lluvia va a descender de una manera o de otra manera hasta la tierra. Y mucho más es imposible tomar esa lluvia y hacerla regresar al cielo. Como nadie puede tomar la lluvia y hacerla regresar al cielo de donde vino, así también nadie puede tomar la palabra de Dios
y enviarla de vuelta a Dios sin que tiene algún efecto en la tierra. Cuando Dios dice algo, entonces las cosas suceden como Él lo dice. Eliú, que era uno de los amigos de Job, lo dijo bien en Job 37, versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y los aguaceros torrenciales. Y cuando Dios dice esto, entonces esto pasa. Como era el caso desde el principio de la creación del mundo, cuando Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. Y hasta el día de hoy, todo lo que Dios dice sucede. La Biblia, la palabra de Dios, no son palabras vacías. Y una cosa más que vemos en esos versículos es que la palabra de Dios son palabras que cumplen los propósitos de Dios. En Isaías 55:11 leemos, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cuál es el propósito de la lluvia? Pues vemos eso también en el versículo 10, que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El propósito de la lluvia es producir vida. Hemos considerado esto también en el podcast anterior, como la palabra de Dios es como una semilla y crece dependiendo del tipo de la tierra que tiene. Así también el propósito de la Biblia, la palabra de Dios, es producir vida en personas que son muertos espirituales. Y no solamente producir vida, sino también sostener vida, dando semilla al que siembra y dando pan al que come. La palabra de Dios es buena y cumple con los buenos propósitos de Dios. Dios nos dice en Isaías 46, 9 y 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Y sabes algo? Cuando Dios envía lluvia, Él da la lluvia a todos los hombres, no importa su estado espiritual. No importa si son amigos de Dios o enemigos de Dios. No importa si han hecho bien o mal en este día o en su vida. Dios es bueno con todos. Esto es llamado la gracia común que Dios tiene con todas las personas. Leemos en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y como Dios da lluvia a todas personas, así también Él envía su palabra no solamente a personas especiales, sino a todos tipos de personas en todo el mundo. Y lo hace en diferentes maneras. Muchos pueden recibir su palabra escrita, la Biblia. Otros quizás no tienen la Biblia o no pueden leer la Biblia por varias razones. Pero estas personas sí pueden escuchar la proclamación de la palabra de misioneros
de evangelistas, de predicadores que Dios envía y pone en todos los lugares del mundo. Y la pregunta importante para cada persona es esta: ¿cuál efecto tiene la lluvia de la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo en ti? ¿Tiene algún efecto sobre ti? No puedes frustrar los planes y los propósitos de Dios en no prestar atención a su palabra o en no dejar que te afecta. Lo único que puedes frustrar en rechazar la palabra de Dios es tu propio bienestar. La palabra de Dios va a tener éxito en rescatar a un pueblo que Dios ha escogido para sí mismo y en cambiar este pueblo a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, para el bienestar eterno de este pueblo y para la gloria de Dios. Dependiendo de cuál efecto la palabra de Dios tiene en tu vida, esto puede servir como ánimo o como una advertencia para ti. Escucha lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 6, en los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Quieres tú recibir una maldición o una bendición de Dios? Seguramente quieres ser bendecido de Dios. Entonces deja que la lluvia de la palabra de Dios entre profundo dentro de tu corazón y déjala tener su efecto en tu vida y producir fruto que sea útil para otros y que da gloria a Dios. Dios dice en Deuteronomio 32, 1 y 2, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destillará como el rocio mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Que nosotros también seamos receptivos a la palabra de Dios. Necesitamos la lluvia de la palabra de Dios para producir vida en nosotros y para sostener nuestras vidas día por día. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.